días. Quería preguntarles si tienen alguna pregunta relacionada con la clase anterior, con la clase pasada. Habían quedado un par de preguntas que por el tiempo no pudimos responder. No sé si es que las personas que habían hecho esas preguntas están presentes para que las puedan repetir y así podamos absolver esas cuestiones que quedaron a medias, por favor. Había una pregunta que yo recuerdo del alumno Espinosa, que era acerca de la relación entre la minuta y la escritura pública. Su pregunta iba relacionada exactamente a qué es lo que pasa si es que, por ejemplo, 3 personas firman una minuta solicitando que se eleve escritura pública, pero una de esas 3 personas viaja al extranjero y ya no puede firmar. Entonces, antes de viajar, designa un apoderado para que firme. Y su pregunta en concreto era si es que el apoderado podía firmar la escritura pública aun cuando no haya intervenido en la minuta. Sí, sí es posible. Si el apoderado ha sido expresamente facultado para firmar la escritura pública, es posible que lo haga. Esa es una forma en la cual se puede subsanar esta situación, ¿no? Otra, otra situación también se puede dar cuando, por ejemplo, y esto se aplica mucho tratándose de la intervención de los bancos designan a varias personas para que puedan firmar, ¿no? Entonces, si se ha considerado una minuta a una determinada persona y esta ha dejado de ser representante o ha viajado o lo que sea, se deja constancia que quien está firmando la escritura es otra persona. No sé si está clara la explicación. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional respecto a la clase pasada? En la clase pasada nosotros dijimos que la minuta debe ser firmada, autorizada por un abogado cuando la defensa es cautiva. ¿Qué significa que la defensa es cautiva? ¿Cuándo podemos decir que la defensa es cautiva? ¿Alguien se acuerda o no? La defensa es cautiva cuando hay por lo menos 3 abogados en una localidad. Y por lo tanto, ninguna persona que no sea abogado puede ejercer la defensa. Es decir, ahí tiene que intervenir necesariamente un abogado. Y en ese sentido, es requisito indispensable que la minuta esté autorizada por un abogado. ¿Cuál es la razón por la que la minuta deba ser autorizada por un abogado? A ver, ¿quién me dice? ¿José Carlos o Jacqueline? Jacqueline, Jacqueline, ¿no? sí, te escuchamos. A ver, Jacqueline. Profesor, justamente interviene el abogado por un principio de legalidad para asegurar que los actos se celebren con legalidad, porque la minuta es la base del contenido de la escritura pública. Muy bien, Jacqueline. Es verdad, o sea, la intervención del abogado justamente tiende a asegurar que lo que se está considerando en la minuta está de acuerdo con la ley, ¿no es cierto? Es una cosa que ha sido revisada por un letrado que justamente tiene ese deber, ¿no? Otra pregunta que les puedo hacer yo, ¿es posible que un abogado, perdón, es posible que un notario autorice una minuta? Para ponerlo en términos personales, discúlpenme, yo, por ejemplo, podría autorizar una minuta que se haga en mi propio oficio notarial.
profesor. Jacqueline. Jacqueline. Te Ah, escuchamos, no, no. Jacqueline. No, soy Alexandra. Ah, Alexandra. Alexandra. Bueno, entiendo que ahora sí. En el pasado sé que no se podía hacer bajo como ninguna circunstancia, pero entiendo que hubo un precedente en provincia sobre que ahora las minutas sí se pueden hacer en las notarías, pero no estoy del todo segura. Ya. Pero una cosa, Alexandra, es redactar la minuta y otra cosa es autorizar la minuta, ¿no? Es posible que se pueda redactar, y de hecho se redacta la minuta en las notarías, aunque algunos abogados critican esto. Sin embargo, se supone que el notario es un redactor imparcial, ¿no? No está ni con A ni con B, sino con ambos, tratando de que el contrato, que la minuta sea equitativa, favoreciendo a ambas partes. Porque por lo general, cuando ya la minuta está redactada, bueno, la redacta generalmente la persona o la empresa que tiene pues, mayor poder económico y está considerando una serie de cláusulas en su favor. Y se supone que el notario en ese sentido podría ser una persona que estaría en mejor capacidad para redactar en forma imparcial. Sin embargo, en el Perú, el notario no puede autorizar minutas, ni puede autorizar ningún instrumento público. Por ejemplo, no puedo autorizar una escritura ni una acta que se haga en mi propio oficio notarial. ¿Qué debo hacer si yo quisiera comprar, por ejemplo, un departamento o constituir una sociedad? Tengo que ir donde otro notario. Y en ese caso excepcional en el que no puedo actuar como notario, sí podría actuar como abogado. O sea, en ese caso excepcional en que no se va a hacer la escritura pública en mi oficio, sino en otro notario o notaria, yo podría autorizar la minuta y firmar la escritura pública, ¿no? Pero en el propio oficio no es posible autorizar por el notario, así sea abogado, la minuta. Tiene que autorizarlo otro abogado, ¿no? Ahora, hubo una ley en la época de General Velasco donde restringió esta posibilidad de que el notario pudiera autorizar minutas que se hacen en su propio estado. No sé si está claro, Alexander, lo que he explicado. Sí, doctor. ¿Está claro? ¿O hay alguna duda? ¿Sí? Súper claro. Ya. ¿Alguien más tiene alguna intervención? Sí, profesor, yo quería preguntarle qué es lo que pasa con los dependientes del notario cuando estos son abogados. ¿La prohibición alcanza a ellos también o solamente al notario para la autorización de la minuta? No, solamente al notario. No a los dependientes, no a los abogados que pudieran trabajar en una notaría, no está contemplada esa prohibición. Ujú. Bueno, habíamos visto entonces que hay algunas escrituras públicas que no requieren minuta, ¿no es cierto? Porque la regla general en nuestro país, y no es esto, digamos, igual en otros países, porque nosotros somos probablemente uno de los pocos países en los cuales existe minuta previa. Y esa minuta tiene que ser transcrita textualmente por el notario. El notario no puede alterar la minuta. ¿Y qué pasa si el notario se da cuenta que efectivamente hay alguna falla en esto? Tiene dos opciones. O les dice, no puedo hacer este instrumento, no puedo elevar la escritura pública, o les advierte que hay un aspecto que tienen
tienen que subsanar para que se pueda inscribir este contrato, esta escritura pública en el registro. Y de esa manera salva su responsabilidad, pero no puede alterar motu propio la minuta. La minuta es una responsabilidad de las partes y del abogado que la autoriza. El notario tiene que transcribirla textualmente. Nosotros habíamos dicho que la función notarial comprende una gama de actividades, ¿no es cierto? Primero habíamos hablado de autenticación y segundo de redacción. Entonces, obviamente que si hay una minuta que es redactada por un abogado, por un tercero, la función de redacción del notario está en cierto modo enervada. Por eso algunos dicen, no, el notario simplemente se dedica a transcribir lo que hace el abogado. Sin embargo, en cierto modo esto es verdad cuando no hay pues propiamente un arduo trabajo de redacción que corresponde al abogado, pero sí es, digamos, se manifiesta muy notoriamente, por ejemplo, en el caso de los testamentos en que el notario recibe la voluntad de la persona de la forma. Y cuando se trata también de, digamos, orientar al usuario sobre determinados aspectos. Y en los casos en que, de acuerdo al artículo 58 del Decreto Legislativo del Notariado número 1049, no existe minuta, no es necesaria la minuta. Es decir, no es requisito indispensable. Puede ser que si yo quiero, presento una minuta, pero si no deseo, simplemente voy donde el notario y le explico qué es lo que deseo y el notario le va a dar forma y ahí sí se nota una actividad de redacción del notario. Entonces, la existencia de minuta, les repito, es en cierto modo una actividad que restringe la labor de redacción del notario, que es el redactor imparcial. Incluso hubo acá un congreso internacional donde el tema a tratar era justamente la capacidad del notario como redactor imparcial. Por eso no está impedido al notario de redactar, pero no puede autorizar ninguna minuta, ¿ya? Que se haga en su propio despacho. Sí puede autorizar una minuta en la cual él sea parte, porque el notario está impedido de ejercer la abogacía, salvo en los casos en que no puede actuar como notario. ¿Y en qué casos no puede actuar como notario? En el caso en que se trate de autorizar un instrumento en el que él es parte, o él interviene, o interviene su cónyuge, o sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Entonces, en esos casos, no puede actuar como notario, pero sí en esos casos excepcionales puede actuar como abogado. Es decir, incluso en esos casos excepcionales podría salir a juicio, podría defender a su cónyuge, por ejemplo, si hay un litigio, y en ese caso excepcional, en que, repito, no puede actuar como notario, puede actuar como abogado, ¿ya? Bueno, uno de los temas, uno de los casos en los cuales el notario no requiere minuta es el otorgamiento de poderes. Dice la norma en su artículo 58, otorgamiento, aceptación, sustitución, revocación y renuncia del poder. ¿Qué significa otorgamiento del poder? ¿Qué significa aceptación? ¿Qué significa
sustitución, revocación y renuncia del poder. En esos casos no se requiere minuta. Otorgamiento es obvio que una persona otorga un determinado poder. ¿Y qué significa aceptación? ¿Por qué hay que aceptar el poder? Antes, lo de la aceptación del poder estaba más ligado al término del mandato, porque hemos dicho que el Código de 1936 no distinguía claramente entre lo que era el mandato y lo que era el apoderamiento, ¿no? Recién el Código de 1984 ha distinguido el mandato del apoderamiento. El mandato es un contrato y el apoderamiento es un acto jurídico unilateral. Y entonces, ¿en qué casos se exige la aceptación? Cuando se trata de un poder en el extranjero. Hay a veces necesidad de que si el poder se ha otorgado en el extranjero, que sea aceptado previamente por el apoderado. ¿Qué significa sustitución? La sustitución se va a dar cuando, por ejemplo, yo le doy un poder a Arturo, pero le faculto en forma expresa para que él pueda sustituir el poder en cualquier otra persona de su confianza. Es decir, le he otorgado poder a Arturo, y ¿quién debe ejercer mi representación? Arturo. Pero si Arturo tiene que viajar, por ejemplo, le dan una beca para que vaya a viajar a Francia o para que vaya a estudiar a Estados Unidos, y él ya no va a poder ejercer esa actividad o esa función de apoderamiento. Entonces, puede sustituir ese poder. Sin embargo, ojo, aquí es muy importante que ustedes tengan conocimiento de esto, que para que esto se produzca, la sustitución o delegación tiene que estar expresamente establecida. Es decir, si le otorgo el poder a Arturo, simplemente, ¿no? Le otorgo el poder al señor Arturo Magno Quispe Quiroz, y no he dicho de que él pueda sustituir el poder, él no puede sustituirlo, ni tampoco puede delegarlo, ¿ya? O sea, tiene que estar en forma expresa establecida. Si no es así, es imposible que se produzca esa sustitución o delegación. ¿Cuál es la diferencia entre sustitución y delegación? La sustitución es total y la delegación es parcial. Y la delegación significa que se delega y se puede reasumir. Sin embargo, si bien en el Código Procesal Civil se habla de estas dos figuras, en la práctica hay una cláusula que se pone que pueda sustituir el poder y reasumirla las veces que crea necesario. O sea que de esa forma se completa esta figura y en cierto modo queda disminuida esa división entre delegación y sustitución. ¿Y qué significa revocación? Revocar significa dejar sin efecto. Y no nos olvidemos que el apoderamiento obedece a lo que se llama una voluntad ambulatoria. ¿Qué significa voluntad ambulatoria? Significa que en cualquier momento se puede cambiar. O sea, ¿cuál es la naturaleza de ser de un ambulante, por ejemplo? Un ambulante está aquí, ¿no es cierto? Y mañana está en otro lugar, puede estar cambiando de cosas.
un día está queriendo vender, por ejemplo, zapatillas, al otro día puede estar queriendo vender camisas, etc. O sea, cambia. Entonces, ¿qué sucede cuando se revoca un poder? Hay que comunicarle al apoderado, ¿no es cierto? Ya que se ha revocado. Y en este caso, por ejemplo, es importante también que si la revocación se ha hecho en otro notario, el notario ante el cual se ha revocado tiene la obligación de comunicarle al notario donde se otorgó el poder, que ese poder ha sido revocado. Y naturalmente lo importante es que lo importante es que la revocación se inscriba también, ¿no? Y Alejandra. Sí, doctor. Bueno, quería mencionar de que este tema de la revocación me parece que es muy similar a otra figura que también se llama revocación en temas de derecho administrativo, y me parece como que se pueden comparar porque de hecho la revocación en temas notariales, como usted los está explicando, es que responde al interés de las partes, y en la revocación en temas de derecho administrativo responde como al interés público. Y en ambos casos me parece importante este tema de que se tiene que avisar, porque, por ejemplo, al menos en derecho administrativo, cuando no se avisa que hay una revocación de un acto, es nulo. ¿Algo es parecido en la revocación que usted está explicando? Sí, bueno, la revocación de la que yo me estoy refiriendo es a la revocación en el derecho civil, ¿no? Que es más amplio. Y naturalmente el apoderado, por ejemplo, que no recibe un aviso, una comunicación de que se le ha revocado el poder, puede seguir actuando, ¿no? Entonces puede hacerlo esto digamos, de buena fe, como también hay otros casos en los cuales puede hacerlo de mala fe, ¿no? Por ejemplo, les comento, a mí me consultaron el caso de una señora que era apoderada de un señor alemán para vender, que le había facultado para vender su terreno. Y ese terreno, perdón, era una casa en la cual este señor alemán tenía el 40% más o menos de la propiedad. Y resulta que esta persona ya había fallecido. O sea, la revocación implica un acto de voluntad. Pero ¿qué pasa con el fallecimiento de una persona? ¿Qué pasa si la persona fallece? ¿Qué pasa con el poder? ¿El poder seguirá vigente? ¿O ya el poder no seguirá vigente? ¿Estamos ante el caso ahí de una revocación o estamos ante un caso de una caducidad? Cuando una persona revoca un poder, está ejerciendo un acto voluntario. Es decir, yo le otorgué poder a Alexandra, pero he decidido revocar ese poder por A o de razón. ¿No es cierto? Y bueno, le comunico a Alexandra, te he revocado el poder que te di, para que Alexandra sepa cómo actuar, ¿no es cierto? Que ya no haga lo que estaba pensando hacer. Pero, ¿qué pasa si el poderdante fallece? Lo que le dijeron a esta señora es, mira, el señor ha fallecido en Alemania, tú no sabes que ha fallecido, tú puedes ejercer el poder, es decir, puedes vender el predio
las acciones y derechos que tiene este señor, que te ha otorgado el poder, porque no se van a enterar. Ahora, ¿qué dirían ustedes en relación con esto? ¿Estará bien proceder de esa manera? No obstante que la persona ha fallecido. ¿Qué harían ustedes si consultan esto? No sé si me entendieron cuál es la figura. ¿Sí o no? ¿Quieren que les explique mejor? ¿Podría repetir, por favor? Ya, bueno, les comento un poco más ampliamente el tema. Hay una señora que se llama, por ejemplo, Rosalía. Esta señora otorga un poder, perdón, otorga un testamento. Y en ese testamento dice, yo instituyo como herederos a mi hermano en representación de mi familia. Y a él le doy el 40%. A fulana de tal, a la señorita Margot o a la señora Margot, que es con la cual tengo alguna relación familiar, le otorgo el 30%. Y al otro señor, es el que cuida la casa, le otorgo también el 30%. Quiere decir que hay allí una situación en la cual hay 3 copropietarios. Uno de los copropietarios es este señor alemán, la otra copropietaria era la señora que tenía el poder de este señor alemán, y hay una tercera persona que tenía el otro 30%, que era justamente una persona que estaba, digamos, cuidando la casa, etc. Entonces, estaban ahí negociando, se pone la casa a la venta, es una casa muy bonita, pero en eso hay una demanda de una hermana de este señor alemán y una sobrina que le dicen al juez que el hecho que la testadora haya dicho, le otorgo al señor Roberto el 40% en representación de la familia, no significa que se le está dando a él el 40%, sino que eso lo tiene que compartir con nosotros. Entonces por ahí hay un proceso judicial, ¿no? Que incluso se anota la demanda en el registro y eso naturalmente es una limitación. Entonces, o sea, hay un proceso. Pero en el transcurso, ese señor alemán fallece y siguen las tratativas con otras personas, etc. Y naturalmente se dice, bueno, mira, el juicio que ha entablado la hermana y la sobrina, ¿no? Va a seguir. La única alternativa sería de negociar con ellas para que retiren la demanda o llegar a una conciliación, etcétera, o que el demandado, que en este caso sería el señor alemán, que allane a la demanda, ¿no? Que allane a la demanda. Pero no se ha producido ninguna de estas situaciones y la demanda está ahí con su anotación al registro. ¿Qué es lo que se le pide al juez? Que interprete el testamento. Porque una interpretación es decir, no, lo que quiso la testadora es darle a este señor alemán, ¿no? Se le quiso dar, digamos, el 40%. Y bueno, se puso como una frase, digamos, coloquial en representación de mi familia o para no descuidar a mi familia, una cosa así.
pero la intención probablemente fue darle solamente a esta persona, porque si no se ha debido poner a esa persona más los demás herederos o familiares, ¿no? Bueno, pero el hecho real y concreto es que ya falleció el señor, entonces se quiere, entran en preocupación, digamos, los herederos, y dicen, bueno, lo que podemos hacer es, le dicen a esta señora que tiene el 30% y que además tiene el poder o tenía el poder de la persona que ha fallecido, dicen, no, tú puedes vender todo, vender tu parte y vender la parte del, del señor que ha fallecido, porque aquí no se sabe que ha fallecido, porque está en Alemania, ¿no? Además, hemos conseguido un comprador que no le importa que hay este juicio, y bueno, tiene dinero, etcétera. Y bueno, la otra persona que tenía también el 30% restante, dice, yo también voy a vender. Entonces, la pregunta que yo le decía, ¿es esto posible? ¿Es posible que se pueda ejercer un poder de una persona que ha fallecido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estaría ahí revocado el poder? No podemos hablar ahí de revocación, ¿no es cierto? Porque no hay una manifestación de voluntad. La Cedric persona quiere ha hablar. fallecido. ¿Aló? ¿Alguien Cedric, quiere hablar? sí, Cedric está levantando la mano. Te Bueno, escuchamos, Cedric. Cedric. ¿Se me escucha correctamente? Sí, Sí, la pregunta es, bueno, es muy interesante. Considero que no debería seguir surtiendo efectos este acto jurídico anterior, o sea, es decir, el acto mediante el cual se concede, se otorga un poder, creo que no debería seguir surtiendo efectos luego de que ha fallecido el otorgante, puesto que parte de la teoría de otorgar un poder es que aquel que lo va a recibir, el apoderado, va a actuar surtiendo efectos en cabeza de quien le otorga el poder. Pero en este caso esa persona ya habría cesado de existir. Entonces, lo que sucedería sería que toda su masa patrimonial y su esfera de bienes jurídicos serían transferidos, sea por las normas de la sucesión legal o por las normas de la sucesión testamentaria a otra persona que será ahora quien ejercerá las facultades para hacer y disponer con ese conjunto de bienes. Entonces me parecería problemático que esa delegación antes de la muerte siga surtiendo efectos una vez que la muerte también genera otros nuevos efectos y otros desplazamientos patrimoniales y de derechos. gracias, Cedric. Muy bien, Cedric. Precisamente así es. En realidad, de acuerdo al artículo 61 del Código Civil, que dice, la muerte pone fin a la persona. Desde el momento entonces que se produce la muerte, automáticamente ese poder caduca, porque el apoderado, ¿a quién representa? Representa a una persona, pero con la muerte la persona ya deja de ser tal. La persona, en vez de ser sujeto de derecho, se convierte en objeto del derecho. Y ya no puede pues tener una voluntad. Por lo tanto, si la persona, ese apoderado o apoderada, pretende ejercer el poder, estaría incurriendo en una grave responsabilidad, estaría incurriendo inclusive en un delito. Así que no era pues recomendable de ninguna manera que se pretendiera ejercer ese poder cuando la persona ya ha fallecido, ya ha dejado de ser sujeto de derecho para convertirse en objeto de derecho. Muy bien, entonces, hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? ¿Y en qué caso puede renunciar al poder? Yo le otorgué poder a Arturo, pero Arturo, en el ejemplo, que tenía que
viajar a Francia porque le llegó una beca de Francia o le llegó una beca de Estados Unidos y se va a estudiar pues, una maestría, un posgrado en Estados Unidos, no tiene capacidad de sustituir el poder y entonces renuncia. Entonces él tiene que renunciar y de esa forma se va a liberar del apoderamiento. ¿Qué es lo que se requiere para el otorgamiento de un poder en escritura pública? Porque nosotros estamos hablando de la formalidad o la forma del acto jurídico, ¿no es cierto? Y habíamos hablado del artículo 156 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 156 del Código Civil? Dice, el poder, el artículo 156 dice, para disponer de la propiedad del representado o gravar sus bienes, se requiere que el encargo conste en forma indubitable y por escritura pública bajo sanción de medida. O sea, en el caso de que se quiera vender un departamento, en el caso de que se quiera vender un automóvil, el poder tiene que constar en escritura pública bajo sanción de nulidad. Ahora, el código no hace distinción entre muebles e inmuebles. Lógicamente, si yo le estoy dando a Arturo el poder para que me venda este reloj, bueno, es un reloj Longines, no, su precio no es tan caro como podría ser seguramente un Rolex, una cosa así. ¿Requerirá poder por escritura pública? El código no ha distinguido, ¿no es cierto? El código dice para vender o grabar la propiedad, ¿no? Perdón, para vender, dice, para disponer de la propiedad del representado o grabar sus bienes, se requiere que el encargo conste en forma indubitable y por escritura pública bajo sanción de nulidad. Obviamente, si se trata de un inmueble, de un departamento, de una casa, y él quiere hipotecarlo, o él quiere darlo en anticrédito, le van a exigir necesariamente la escritura pública. Pero si se trata de algo, digamos, pequeño, en rigor debieran exigirle también, ¿no? Pero por razones de orden práctico, cuando simplemente se trata de vender algo pequeño, hay ahí una presunción. ¿Cuál es la presunción? La presunción, tratándose de bienes muebles, es que la posesión presume título. Y yo tengo en mi poder este reloj que ustedes creen con grado de verosimilitud que yo soy el propietario. ¿Okay? Entonces, la posesión presume título. Tratándose de un bien inmueble, yo puedo ser poseedor, pero ser, por ejemplo, un inquilino en un departamento, y yo no soy propietario. Estoy poseyendo, ¿no es cierto? Es una posesión mediata, y en este caso, eso no es suficiente. Ahí me van a exigir necesariamente un poder, y este poder tiene que ser por escritura pública. Y si Arturo, por ejemplo, quisiera llevar este poder, perdón, este reloj a una casa de empeño, ¿no? Es lo que se llama la prenda, seguramente le van a exigir también, bueno, ¿y dónde está el poder con el cual tú tienes posibilidad de grabar esto? Y es claro, por supuesto, que es mucho más claro que se trata de un bien inmueble. Y entonces, aquí hay algunas reflexiones que podríamos hacer. Artículo 156 del Código. ¿Qué se entiende por disposición?
Por ejemplo, disposición de un departamento es darlo en arrendamiento, o solamente se refiere al caso de darlo en venta o de donarlo. ¿Qué es lo que se entiende por para disponer? Personalmente no creo que se trate de un arrendamiento, porque lo que se ha dicho es que el arrendamiento es un acto de administración y no un acto de disposición. Pero lo recomendable es que si se da un poder para que alguien alquile, se haga también por escritura pública. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que haya necesidad de interponer una acción judicial en relación con el arrendatario, porque no ha cumplido el arrendamiento, porque ha incurrido en una causal de resolución. En fin, hay necesidad de interponer una acción judicial. Por lo tanto, lo recomendable en este caso es que el poder también se otorgue por escritura pública, en este caso, no obstante que, repito, en mi opinión, el arrendamiento no es un acto de disposición, sino un acto de administración. De otro lado, también el código diferencia entre el poder general y el poder especial. Y dice que el poder general se tiene que entender como un poder más de actos de administración. Y por lo tanto, el poder especial a veces es mucho más fuerte, mucho más poderoso que un poder amplio y general. Porque no se olviden ustedes que en el apoderamiento prima lo que se llama la literalidad. Es decir, lo que no está establecido en forma expresa en el poder no se puede presumir, no se puede interpretar. Incluso se le puede dar a una persona poder para vender, pero no se ha dicho nada sobre poder para hipotecar. Esta persona no puede hipotecar. Se podrá tratar de interpretar y decir, mira, si puede lo más, puede lo menos. Si se le dio poder para vender, en consecuencia se le dio poder para hipotecar. Pero puede ser que el poderante no quiera hipotecar y dice, bueno, yo quiero vender y no quiero hipotecar, ¿no? Así que tiene que estar digamos, la facultad expresamente establecida. Los bancos son sobre todo muy exigentes en esto. Por ejemplo, le pueden decir, le doy poder para que abra una cuenta, pero respecto de las tarjetas, ¿no? De las tarjetas que se otorgan para que pueda el apoderado, digamos, usar las tarjetas, etcétera, y sacar nuevas tarjetas, tiene que estar en forma específica establecida. Si no, no les permite, no le permite ejercer ese poder. De igual modo, por ejemplo, si se trata que le faculta a una persona para vender una determinada propiedad, también se le tiene que facultar, por ejemplo, para que pueda recibir cheques a su nombre, que tiene que estar en forma expresa establecida esta facultad. Entonces, el poder, en consecuencia, es un acto muy importante y a nivel notarial hay tres clases de poder. El poder con firma legalizada, para casos menores. Un segundo nivel, que es el poder fuera de registro, que es un poder, en realidad es un poder por acta, se llama así, poder fuera de registro. Y el poder que es un poder, digamos, que se puede calificar de perfecto, es un poder por escritura pública. Porque este poder por escritura pública no va a caducar sino por, digamos, el fallecimiento de la persona o porque haya sido revocado.
puede otorgarse un poder que está ahí 10 años, 15 años, etc. Por eso, cuando se quiere saber si ese poder está vigente, se pide una certificación de registro de que eso está vigente. Se pide vigencia del poder. Pero, por supuesto que hay poderes que están sujetos a un determinado plazo. Y uno de esos poderes que está sujeto a determinado plazo por ley es un poder irrevocable. Un poder irrevocable. Pero ustedes dirán, hay una contradicción. Hay una contradicción en la medida en que por un lado usted nos está diciendo que el poder obedece a una voluntad ambulatoria y que por lo tanto en cualquier momento se puede prorrogar, y a renglón seguido nos viene a hablar de un poder irrevocable. Entonces, ¿en qué situación estamos? Y ahí quiero comentarles que justamente el, el artículo 153 del Código Civil dice que el poder es irrevocable siempre que se use, se estipule para un acto especial o por tiempo limitado, o cuando es otorgado en interés común del representado y del representante o de un tercero. El plazo del poder irrevocable no puede ser mayor de un año. O sea, en principio, el poder irrevocable es de un año plazo máximo. No puede exceder ese plazo. Y había interpretación del Tribunal Registral en una época en que decía que si transcurre el plazo de un año, ese poder irrevocable caducaba. En mi opinión personal, eso era un error, porque caducaba un poder, o caduca un poder si es que hay una manifestación de voluntades, ¿no es cierto? O hay un hecho, digamos, que sucede, como les decía, la muerte, etcétera, de una persona, o algo que, digamos, viene a ser una manifestación de voluntad. Pero en rigor haría una interpretación errónea del registro, que felizmente se ha corregido, porque lo que ha dicho el registro es, bueno, caduca sí, pero caduca como poder irrevocable. Quiere decir que si no ha sido revocado, puede ser revocado a partir del año, ¿ya? Pero no caduca como poder. Sería absurda esa interpretación. Caduca sí como poder irrevocable. O sea, lo que caduca es la naturaleza irrevocable. Entonces, a nivel doctrinario, hay un sector de la doctrina que dice que no cabe hablar de poder irrevocable. Otro sector de la doctrina que está, bueno, consagrado en el código, dice que sí es posible el poder irrevocable, pero en determinadas circunstancias que están establecidas en el artículo 153. Y otro sector de la doctrina es que sí se puede revocar por la naturaleza misma del poder que obedece a esta voluntad ambulatoria, pero de todas maneras, quien ha revocado el poder está en la obligación de resarcir por daños y perjuicios a aquellos a quienes ha podido perjudicar. Ahora, yo he visto en mi experiencia profesional bastantes casos de poderes irrevocables que en el fondo obedecían a la situación que se presentaba cuando, por ejemplo, un diplomático viene al Perú. Como diplomático que es, le permiten traerse un automóvil, por ejemplo, un Mercedes-Benz o un Volvo o cualquier automóvil, digamos, de muy buena categoría, marca, etc. Y tiene exoneración de impuestos y todo.
y decide, bueno, esa persona está sujeto a una limitación en cuanto a que no puede transferir ese automóvil sino después de un determinado tiempo. Por ejemplo, 3 años. Pero este diplomático lo han trasladado o lo van a trasladar a los 2 años y medio. Se está yendo del Perú. Entonces, en esos casos, recurre a un poder irrevocable. ¿En favor de quién? En favor del apoderado, ¿no? Tiene que facultarle en forma expresa al apoderado, porque el apoderado tampoco no puede actuar en su propio favor, y el código dice que ese caso, esa actuación es anulable, salvo que haya autorización expresa. Es decir, aquí estamos en realidad ante un caso de una compra-venta en que ese diplomático ya vendió su automóvil a una tercera persona. Por ejemplo, le vende a Alexandra, pero tiene que viajar y no puede concretar la operación desde el punto de vista jurídico porque hay una limitación en cuanto al tiempo. Le han dicho a él, señor, usted no puede transferir de ninguna manera este automóvil sino después de 3 años, porque este automóvil ha venido con generación de impuestos, etc. Entonces, ha logrado contactarse con Alexandra. Alexandra le está comprando el vehículo, pero Alexandra también tiene que asegurarse, porque ya no lo va a ver al señor que le está vendiendo el vehículo. Entonces, allí en esos casos se usa mucho el poder irrevocable. Pero como además el código establece que el contrato consigo mismo es anulable, entonces se le tiene que facultar expresamente a Alexandra para que pueda vender el automóvil e incluso pueda ella misma comprar el automóvil. ¿Ya? Entonces ahí yo he visto contratos consigo mismo. E incluso cómo se hace para superar esa limitación en cuanto al tiempo. Se dice que este poder será irrevocable por 1 año, o sea, de acuerdo a la ley, y vencido el año podrá renovarse automáticamente por otro año más, así. Eso no lo he visto, digamos, no lo he observado a nivel de registro, pero pienso que podría ser una fórmula que permita renovar o establecer la voluntad de las partes en relación con este tema. Repito, es una idea que tengo, no lo he visto si efectivamente pues, habría alguna objeción o registro, etc. Pero creo que no debería, pero en fin, hay que considerar esa posibilidad. Hablando entonces de poder, nosotros decíamos que el derecho notarial se dedica o está orientado a ver cómo es que se hace, cómo es que se cumple la norma sustantiva, cómo es que se cumple el otorgamiento de poder. Entonces, lo que hemos dicho es que tratándose del otorgamiento de poder, de la aceptación, de la renuncia, de la revocación, no existe minuta, entonces basta con ir de frente donde notario para expresar lo que se quiere hacer. Otra recomendación que les he hecho también es que tengan en cuenta que si quieren que ese poder pueda ser sustituido, tiene que facultársele expresamente al apoderado la sustitución o la delegación. ¿Ya?
En cuanto al poder irrevocable, hemos visto pues cuál es la situación, que hay una discusión doctrinaria y todo esto sobre este tema, pero nuestro código sí lo establece. Otro tema también en relación con el poder es lo referente al poder para casarse. Si una persona quiere casarse y va de viaje, por ejemplo, está haciendo sus trámites y va de viaje y necesita casarse, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que puede hacer? Otorgar poder. Pero en ese poder tiene determinadas limitaciones. Primero, que tiene que hacerse por escritura pública también. Segundo, tiene que ponerse el nombre de la persona con el cual se va a casar, ¿no? Quien viaja dice, otorgo poder a tal persona para que me represente en el matrimonio con tal señorita, por ejemplo, si es un caballero o si es una señorita, casar con tal caballero. Tiene que estar el nombre. Y además no puede tener una vigencia mayor de 6 meses. Entonces esas son las limitaciones que establece el código, tratándose del poder para casarse. Y también tiene que haber un poder especial si se trata de una separación convencional y divorcio. Ahí también tiene que haber una manifestación de voluntad para que se le faculte, por ejemplo, al apoderado, para que asista a las diligencias o al acta, a la audiencia en ámbito notarial o en el ámbito judicial, que pueda ratificarse en su decisión de continuar con esa separación convencional y después para plantear el divorcio. Pues tiene que haber aquí una manifestación expresa, tratándose del apoderamiento. No sé si hasta aquí tienen ustedes alguna pregunta. Antes de que me olvide, perdón, una de las características del poder es que para ejercer el poder se tiene que inscribir en el registro. ¿Y en qué registro? En el registro de personas naturales del lugar donde se va a ejercer el poder. Pero ojo, aquí estamos hablando de poder de personas naturales, no estamos hablando del poder de personas jurídicas, porque las personas jurídicas, ¿dónde se inscriben? Y también como regla general, ustedes ya deben tener esto, que los poderes de las personas jurídicas se van a exigir, perdón, se van a registrar, se van a inscribir en el registro donde está inscrita la persona jurídica. ¿Y dónde está inscrita la persona jurídica? ¿En qué registro? ¿En qué lugar? En el registro de personas jurídicas del lugar del domicilio. No se olviden eso. Es muy importante entonces el domicilio de la persona jurídica, porque allí se va a inscribir en ese domicilio, en ese registro de ese domicilio, se inscribirá la persona jurídica. Y allí estarán inscritos los poderes, por ejemplo, los poderes de un gerente, de un presidente del directorio, de un presidente de una asociación, etc. ¿Ya? Hasta ahí no sé si tienen ustedes alguna pregunta. Yo tenía una pregunta. Arturo, de repente tienes... Sí, usted ha mencionado que en sede notarial podemos ver hasta 3 tipos de poderes. El poder por carta con firma legalizada, el poder fuera de registro y el poder por escritura pública. No sé si es que nos podría explicar las diferencias entre estos 3 tipos de poderes y si es que hay requisitos específicos
o sea, en cuanto a los actos, ¿no? Para poder elegir uno de esos tres poderes. Por ejemplo, el reglamento que no está vigente, el del notariado, hacen una distinción en relación a la cuantía del acto sobre el cual se está dando poder. Por ejemplo, dicen hasta media UIT, de una UIT a 3 UITs, más de 3 UITs, pero en la práctica, ¿cómo es que se regula esto? Porque como no está vigente el reglamento, ¿cómo se trata esto, digamos, en el día a día? Yo les decía que estos poderes se otorgan de esta manera en función de la importancia. Por ejemplo, para recabar por la nota de una estudiante de la Universidad Católica, no sé exactamente qué es lo que exigirá el reglamento de la universidad, pero lo más probable es que si se quiere conocer una nota o pedir un certificado de un alumno o alumna de la universidad, se exija simplemente un poder con firma legalizada, ¿no? Si se quiere cobrar una cantidad de dinero, ¿no? En principio, hasta media unidad impositiva tributaria se podía hacer con firma legalizada. De media unidad hasta una, con poder para registro, y a partir más de una, un poder para escritura pública, por ejemplo, cuando se trata de pensiones, digamos, de cobranzas de esta naturaleza. Incluso en una época se hablaba de poderes fuera de registro para representación en juicios, porque hay unas normas de la época del gobierno militar que un poco han quedado desfasadas, pero aquí aprovecho la pregunta tuya, Arturo, para explicarles un tema que me parece interesante. Si se trata, por ejemplo, de litigar, ¿cómo es que se otorga el poder para litigar? Antes había un decreto supremo que permitía que se pudiera para litigar también otorgar poder en sede notario, pero esto en realidad no es muy práctico, salvo que se otorgue por escritura pública. Es decir, si hay un litigio y se quiere otorgar un poder a una persona, lo que hay que hacer es ir al juzgado y en el propio juzgado extender un poder por acta, o sea, en el mismo expediente se extiende un poder. Y entonces si yo tengo 5 juicios, tendría que ir a 5 juzgados. Por eso es que es mucho más práctico otorgar un poder por escritura pública en este caso, ¿no? O sea, se otorga un poder por escritura pública para litigar. Y había aquí una discusión, si ese poder por escritura pública para litigar tenía que inscribirse o no se tenía que inscribir en el registro. Y había jurisprudencia dispar. Es decir, un juicio al final se caía porque no se había inscrito en el registro. Llegaba incluso hasta la Corte Suprema y se caía el proceso, o juicio, digamos. Pero esa era una jurisprudencia. Y otra jurisprudencia, otro decía, no me interesa, que sea válido. Esta disparidad se zanjó con la dación del Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil estableció en forma expresa que los poderes por escritura pública para litigar no se inscriben en el registro. No hay requisito indispensable, no hay requisito necesario que se inscriban en el registro. Entonces, ¿qué cosa va a pasar? Se va a presentar el testimonio del poder por escritura pública para litigar, ¿ya? Y ahí está, pues, bueno, lo que establece el Código Procesal Civil, ¿no? Ahí hay que establecer también muy claramente
las facultades que se tiene para esos poderes para litigar. Repito, no son inscribibles en el registro, no son necesarios que se inscriban. A diferencia de cualquier otro poder, por escritura pública, que para ejercitarse necesita que se inscriba en el registro. ¿En qué lugar? En el lugar donde se va a ejercer el poder. Si voy a ejercer un poder en Arequipa, tengo que inscribirlo en Arequipa, ¿no? Así es la figura. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra? Héctor Miñope tiene una A pregunta. ver, Héctor. Profesor, ¿qué tal? Buen día. Tengo una consulta. Nos dio un ejemplo respecto a un poder que se entrega para poder casarse, pero ¿qué sucede en los casos en que una pareja desea divorciarse y sobre todo en el reconocimiento de divorcio de una sentencia extranjera en el proceso de secuatur? ¿Existe alguna salvedad al respecto? Bueno, si se trata de divorcio, no hay limitación para otorgar poder. Una época se pensaba que sí, que de todas maneras era necesario que haya una manifestación de voluntad. Pero incluso ahora, por ejemplo, si se trata de una separación convencional o divorcio que se sigue en sede notarial, puede nombrarse incluso al mismo abogado, ¿no? Porque propiamente ahí pues no hay demanda en sede judicial, ¿no? Y bueno, en sede notarial hay una solicitud. No hay inconveniente en que pueda hacerse un nombramiento de abogado. Ahora, si se trata de reconocer una sentencia, que es lo que está sujeta a lo que se llama el exequatur, a la homologación también puede expresarse una manifestación de voluntad en ese sentido, hacerlo a través de un apoderado. Al menos yo no tengo información en sentido contrario. Pudiera ser que de repente haya una limitación de orden, digamos, de orden internacional, no lo sé, pero en términos prácticos no me parece que pueda haber una limitación en ese sentido. Gracias, profesor. ¿Otra pregunta? ¿Ninguna otra? Bueno, en los últimos minutos que faltan, le voy a dejar la palabra a Arturo para que les explique cómo va a ser el control que tienen que dar ustedes el día jueves, ¿no? El día Sí. jueves es su primer control. Así que yo lo dejo a Arturo para que les explique y después ya expongo algo adicional si es necesario. A ver, Arturo, por favor. Ya. Bueno, no sé si es que me puede dar permiso para hacer una acotación acerca de los poderes y su inscripción, doctor Becerra, antes de hablar del control. Sí, por supuesto. Bueno, el profesor mencionó acerca de un precedente de observancia obligatoria respecto a la inscripción de poderes irrevocables. Y quería, bueno, indicar expresamente cuál es este. Es un precedente de observancia obligatoria aprobada en el 12º Pleno, que es del año 2005, en el cual se establecen los requisitos para la inscripción del poder irrevocable. Y dice expresamente este criterio lo siguiente: para su inscripción, el poder irrevocable debe tener dos características. Uno, que expresamente se señale que es irrevocable, y segundo, que comprenda cualquiera de los supuestos del artículo 153 del Código Civil. Si faltara alguna de estas características, el poder se inscribe sin la calidad de irrevocable. Era para tenerlo presente. Bueno, como lo vamos a explicar más adelante en el curso, cuando abordemos la asignatura de Derecho Registral, los precedentes de observancia obligatoria
son criterios que establece el tribunal registral para que en el marco de la calificación, tanto los registradores como el mismo tribunal registral se sujeten a distintas líneas interpretativas para poder disponer la inscripción o rechazar la inscripción de algún acto inscribible. En este caso, los poderes irrevocables. Bueno, dicho esto, doctor Becerra, ¿usted quisiera comentar algo o ya paso a dar indicaciones del control? No, que había un precedente de observancia obligatoria que, en mi opinión, era equivocado en el sentido de que decían que si pasaba el plazo, el poder caducaba completamente, ¿no? Pero después ya han corregido en el sentido de que caduca como poder irrevocable, lo que sí es lógico, pero subsiste como poder que puede en cualquier momento revocarse, ¿no? En ese sentido me parece que el registro se ha corregido saludablemente. Correcto. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a dar las indicaciones del primer control de lectura que va a ser el día jueves 17 de septiembre. ¿Alguien ha tenido problemas para poder acceder a las lecturas? ¿O nadie? Bueno, han estado colgadas desde la primera semana. Pero no sé si es que alguien ha tenido dificultades con el acceso a las mismas. Bueno, dicho esto, el control de lectura va a constar de 10 preguntas cortas. Es para desarrollar, es decir, deben redactar. Se va a subir un archivo en formato Word al Paideia el mismo jueves a las 8 de la mañana y van a tener hasta las 8:40 para poder desarrollar el mismo. La entrega del archivo con el control de lectura se va a hacer vía correo electrónico, que va a estar, bueno, las direcciones de correo electrónico del profesor y mías van a estar tanto en el mismo control de lectura como también en Paideia, para que no tengan demoras ni dificultades en el envío. Y uno de los requisitos para poder dar este control es que durante el mismo estén conectados a la aplicación Zoom y que prendan su cámara por una cuestión de transparencia durante la prueba. Luego de esta no será necesario. Pero como les repito, el control se va a subir a Paideia a las 8. El tiempo va a correr de las 8:05, que pueden desarrollar el control, hasta las 8:40, que deberían mandarlo a nuestros correos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Igual lo voy a poner en el Paideia para las personas que no estén presentes. Y si es que la delegada me puede apoyar con hacer llegar esta información a sus compañeros, se lo agradecería claro. bastante. Sí, Gracias, claro, Arturo. Alexandra. ¿Alguien tiene alguna sugerencia o algún inconveniente? Comprendemos que son tiempos difíciles por el tema de la pandemia y se puede entender que alguien tenga dificultades con el abrir, por ejemplo, el archivo, de repente no tiene el Word activado o alguna cuestión así. Entonces nos pueden escribir con anticipación para ver cómo podemos solucionar ese tema. Pero en principio va a ser así, para que ustedes redacten en Word. Son preguntas cortas, o sea, no son para desarrollar como con cuadernillo. La idea es que, justamente como son 10, no son pocas, responden directamente a la pregunta, no que expliquen mucho el contexto. O sea, no se va a calificar sobre la base de la extensión de la respuesta, sino sobre la precisión. Sí, bueno. ¿Alguien levantó la mano para preguntar? Sí, Héctor, te escucho. Sí, bueno, solo para dar una sugerencia, en otros cursos creo que se toma lista, pero hasta que se pase lista se pierde tiempo en ello y Sí. unos 5 o 10 minutos, entonces sugeriría que también consideren el tiempo al pasar la lista al momento de que el Zoom esté activado a las cámaras, ¿no? Mira, no vamos a pasar lista justamente porque el aplicativo Zoom me indica el nombre de las personas que están presentes, así que podemos ganar tiempo en esa actividad. Y bueno, esto no va a ser necesario, ¿no?
Lo que sí les reitero es que vamos a necesitar que prendan sus cámaras por una cuestión de transparencia. Sé que es algo obvio, pero no está de más repetirles que el examen es personal. Perdón, la prueba, no es examen, la prueba es personal. No está permitido el uso de materiales como lecturas, porque además por el corto tiempo no les alcanzaría para poder estar buscando las respuestas de cada una de las preguntas. Así que les sugiero leer bien. No son preguntas memorísticas, pero necesariamente tienen que haber leído las lecturas para poder responder. Bueno, quedo atento a cualquier otra pregunta que ustedes tengan. Igual saben que pueden escribir el correo del profesor o mío para que le podamos absolver cualquier dificultad que tengan respecto a esta evaluación. Y sugerirles también que de ahora en adelante, las personas que le escriban al profesor traten de hacerlo a su correo Gmail, porque el correo PUC a veces falla. Entonces es más seguro y más rápido que escriban a esa dirección de Gmail del profesor que está en el syllabus. Y bueno, el correo mío, el PUC, sí, normal lo respondo en cuanto puedo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si puede aumentar el tiempo. Yo sé que redactar en computadora a veces es un poco más lento. Uno se puede demorar más respecto a escrito. Las preguntas, como les menciono, son preguntas puntuales. No es que tengan que redactar párrafos enteros para poder responder a las preguntas. Pero si es que faltara más tiempo durante el examen, lo cual lo dudo, porque justamente ha sido pensado en que el tiempo va a ser limitado, lo conversamos. Pero en principio va a ser así, hasta las 7:40. ¿Alguien tiene otra pregunta? Arturo, acabas Sí, de decir que va a ser hasta las 7:40. perdón, hasta las Hasta las 8:40. 8, ¿verdad? Sí, Sí, ok. me rectifico, disculpa. Lo que pasa es que el ciclo pasado era a las 7, el curso, Sí, no pero te sí, me he preocupes. equivocado. Sí, perdón. Empieza a las 8:05 y termina a las 8:40. En principio, hasta esa hora, como les digo, es una prueba corta, pero si requirieran más tiempo por razones tecnológicas, que se entiende, vamos a evaluar poder ampliarlo un par de minutos más. Sí. Igual yo les voy a mandar un correo hoy remarcando todas estas indicaciones para que no quede ninguna duda. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta adicional? No hay ninguna pregunta, todo está claro, ¿no? Sí, al parecer sí. Ya, bueno, Alexandra, gracias. Yo quiero, faltan unos 3 minutos, pues, aprovechar para mencionarles que el matrimonio a través de apoderado está previsto en el artículo 264 del Código Civil, ¿no? Y que el matrimonio puede contraerse por apoderado, especialmente autorizado por escritura pública. O sea, habíamos dicho que la formalidad era por escritura pública, con indicación de la persona con quien ha de celebrar. Me voy a casar con tal persona, bajo sanción de nulidad. O sea, si no se dice eso, no vale. Es indispensable, dice, la presencia de esta última en el acto de la celebración. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el señor y la señorita, el señor Jorge Luis y la señorita Roxana se van a casar. Jorge Luis no puede asistir, nombra un apoderado. Pero la señorita Roxana
necesariamente tiene que estar allí. Es decir, Roxana no puede nombrar a su vez una apoderada o apoderado, ¿no es cierto? Ella tiene que estar allí, o sea, necesariamente uno de los cónyuges, uno de los contrayentes, tiene que estar presente. ¿Qué más? Dice, el matrimonio es nulo si el poderdante revoca el poder o deviene incapaz antes de su celebración. Si revoca el poder o deviene incapaz, se accidentó en la carretera, por ejemplo, hubo un choque, etcétera, y lamentablemente esta persona ha quedado lesionada con una discapacidad. Aun cuando el apoderado ignore tales hechos, aun cuando el apoderado ignore tales hechos. Para que surte efecto la revocatoria debe notificarse al apoderado y al otro contrayente. Necesariamente debe haber una notificación. ¿Cómo es esa notificación? Normalmente es a través de una carta notarial. Y el otro requisito que les había mencionado es que el poder caduca a los 6 meses de otorgado. Aquí hay otra limitación en cuanto al poder para casarse. ¿Ya? Entonces hay pues limitaciones, que sea por escritura pública, tiene un plazo de 6 meses, que se deje constancia de que con la persona con la cual se va a celebrar el acto, después que hay la posibilidad de que quede sin efecto, si es que se produce una revocatoria o el poderdante deviene incapaz. Una pregunta que les quiero hacer. Si el señor A otorga un poder a, a una señorita, no a un hombre, sino a una señorita, ¿habrá algún inconveniente? O a la inversa, una señorita otorga poder a un hombre, por ejemplo, puede, y estamos viendo que necesariamente uno de los cónyuges tiene que asistir. O sea, que uno de los contrayentes es una señorita y el novio ha otorgado poder a un hombre, pero ¿podrá otorgar a una mujer o no estará permitido? ¿Qué dicen ustedes? Jacqueline quiere intervenir. Yo creo que no hay problema porque finalmente es un poder y actúa el representante, o sea, actúa por el representado. Alexandra, creo que quería intervenir también. Sí, Alexandra. Alexandra, ¿quería agregar algo? Sí, doctor. Bueno, yo estoy de acuerdo con Jacqueline. No me parece que habría ningún tipo de inconveniente, porque ¿Aló? ¿Se me escucha? Se me cortó un rato, creo. Sí. Te escuchamos. Porque la persona que ostenta el poder simplemente está yendo en representación del cónyuge, no se está yendo a casar. Aunque creo que la mayoría de personas quizás lo quisiéramos, no existe, no es... ¿Aló? Sí, te escuchamos. Se me está yendo. Perdón. Sí. Bueno, como decía, simplemente está yendo en representación de la persona. No quiere decir que las dos chicas se estén casando. Muy bien, Y Jacqueline, muy no hay, bien, ah, lo Alexandra. siento. Iba a decir de que No, sí, continúa. no hay poder de decisión de la persona que ostenta el poder, simplemente está yendo a cumplir la voluntad de la persona que le ha otorgado el poder. Muy bien, Alexandra. Muy bien, Jacqueline. Efectivamente, no podrá no verse normal que dos personas del mismo sexo se estén
estén en la ceremonia, ¿no? Aunque probablemente después ya con todos los cambios que están habiendo a nivel internacional, seguramente que acá ya no será raro tampoco en algún momento ver ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Muy buenos días, Gracias. que tengan un lindo día. Cuídense bastante, ¿ya? Nos Hasta vemos luego. entonces. Hasta luego, que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias.